quiere resolver? ¿Cómo? A ver. No, porque, si no me equivoco, entre los 18 a 21 es un promedio, porque no sé exactamente cuándo. Se cierra esa zona donde el hueso crece longitudinalmente. Si no me equivoco, se llama placas de crecimiento o cartílago epifisiaria. Y como él se cierra en esa etapa, pues a los 30 años Seguro de Camila. más longitudinalmente. Naturalmente hablando. Así es, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro hueso una zona donde se llama la placa epifisiaria de crecimiento, que es estimulada por la hormona de crecimiento y que esa placa epifisiaria pues se termina de cerrar a partir de los 14 hasta los 20 años. 30 años, ya por más que quieran ustedes hacer ejercicio para crecer, ya no puede crecer. Entonces, ya la mayoría creo que ya pasamos 20 años, todavía hay menores de 20 años. Sí. Ya de ahí no más creciendo. Ahora porque algunos pues, se aplican, hay unas hormonas de crecimiento, ¿no? Se aplican en el caso de Messi, por ejemplo, que era pito de estatura, se aplicó esa hormona de crecimiento y pudo crecer un poco más, pero esas hormonas de crecimiento pues, son carísimas, ¿no? 15.000 $20 cada pollo. Así que complicado seguir creciendo, pero hasta los 20 años no se puede pedir el crecimiento. Vamos a hablar entonces sobre cómo se forma el tejido conectivo fibroso. Primero, acuérdense, ya habíamos visto que a partir de la tercera semana se forma el tejido mesenquimatoso que vemos acá, donde están formadas por estas células estrelladas, y ya en el tercer mes estas células estrelladas se convierten en fibroblastos, como vemos acá, y estos fibroblastos comienzan a formar sustancia amorfa, sustancia forme, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras de reticulina, la sustancia forme y sustancia fundamental de la sustancia amorfa. Primero son fibras muy finas, luego estas fibras colágenas se engriesan y forman lo que es el tejido conectivo fibroso, que ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, a partir de este tejido conectivo, en el periodo embrionario, pues vamos a ver pues, que en la zona donde se va a formar cartílago, pase rápido. En la forma donde se van a formar cartílagos, se van a agrupar estas células bien. Las células se agrupan, se condensan y forman una estructura llamada la blastoma precartilaginosa. Una blastoma precartilaginosa, que es todo esto que están viendo ustedes. Creo que un poco la luz es entrando, ¿no? A ver, pase. Si me cierran esa cortina de ella, por favor. A ver, está peor, a ver. Adelante. ¿Pueden cerrarla? Para que sea mejor los dibujos. ¿Ya no da? ¿No da? Pase rápido y cierre la puerta ya. Pase y cierre la puerta ya. Entonces, estas células de la blastoma precartilaginosa que vemos acá se van a convertir en condroblastos, las cuales van a formar sustancia cartilaginosa, ¿no? Y se van a convertir las células en condrocitos. Estos condrocitos, pues, de esta manera cartilaginosa, van a formar lo que es la sustancia amorfa del cartílago, que es el líquido condroetmoides, y las fibras colágenas, y las fibras que son colágenas y elásticas, ¿no? Porque sabemos que hay un cartílago elástico y cartílago fibroso. Ahora, de acuerdo al predominio de sustancia amorfa, nosotros podemos diferenciar
tres tipos de cartílagos. Imagino que ya lo han visto ustedes en histología. Sí. El cartílago hialino, donde abunda mayor cantidad de sustancia amorfa, es este de acá. Luego tenemos el cartílago fibroso, donde abunda mayor cantidad de fibras colágenas, y el cartílago elástico, donde sus células con trocitos son de gran tamaño, y entre ellas encontramos las fibras elásticas. Entonces, son tres tipos de cartílagos que podemos diferenciar. Bueno, ahora, ¿cómo se forma este tejido cartilaginoso? Primero, era un tejido conectivo, ¿no? A partir de este tejido conectivo, pues vamos a ver que en la parte externa de ese tejido conectivo, donde había, se podría decir, el mesénquima, las células mesenquimatosas se van a diferenciar y se va a convertir en un periconio, ya que es la parte externa del cartílago. En ese periconio vamos a poder distinguir dos zonas muy claras. Una es esta de acá, esto de acá, y otra la de acá. Esta zona se llama la zona externa, que es de tipo fibroso. Todo lo que ven ustedes acá son fibras colágenas, estos núcleos son fibroblastos, ¿no? Entonces esta es la zona externa. Y esta de acá, de aquí, es la zona interna, formada por estas células alargadas llamadas condroblastos. Condroblastos. Esta zona se llama zona condrógena. Este es el periconio, y a partir de este periconio se va a dar el crecimiento del cartílago en forma aposicional, ¿ya? Porque el cartílago tiene dos formas de crecer: en forma aposicional y en forma intersticial. Pero a partir del periconio, esta estructura de acá, que es la parte externa, la de crecimiento aposicional. Es decir, estas células condroblastos se van a reproducir para poder producir células llamadas condrocitos. El periosto, pues, incluso solo presenta crecimiento en el caso de la formación de hueso, a diferencia del cartílago, solamente tiene crecimiento aposicional. El único que tiene aposicional y intersticial es el cartílago. Ya, para diferenciar. Ahora sí, vayamos a ver el tejido óseo, que después ustedes también ya lo han visto en histología. Es un componente esencial del sistema esqueletal, junto con los cartílagos y las articulaciones, y pues está constituido por periósteo, que es la parte externa, ¿no? La parte externa del hueso. Está constituido por todo el tejido óseo, está constituido por la médula espinal y por vasos sanguíneos, como vemos acá. Esos son los elementos que conforman el tejido óseo. Ahora vamos a ver microscópicamente el hueso se puede diferenciar en hueso esponjoso y hueso compacto. El hueso esponjoso es el que está formado por clavículas óseas, como vemos acá, hueso esponjoso, y laminillas óseas muy delgadas que encierran las cavidades llenas de médula ósea. ¿Dónde se ubica este tejido esponjoso? Lo podemos ubicar en los huesos cortos, en los huesos planos, en la epífisis de los huesos largos, y como también en el interior de la mandíbula. Cuando ustedes hagan implantes acá en la mandíbula, van a ver que la parte interna del hueso mandibular es esponjoso, y ahí es donde tienen que entrar los implantes. Ahora, el hueso compacto es el hueso, como su nombre lo dice, es una estructura más compacta, más densa, formada por laminillas de diferentes aspectos, y algunas encierran cavidades que no son muy visibles. Entre los tipos de laminillas que encontramos en el hueso compacto, tenemos al sistema fundamental, ¿no? Son laminillas circunferenciales que están alrededor del hueso y alrededor del endostio, ¿no? Al lado del periósteo y al lado del endostio, ¿no? Que ustedes lo han visto en histología como el sistema fundamental interno y el sistema fundamental externo. También tenemos las
concéntricas que forman estas estructuras que ven ustedes acá, el sistema de Haber. Entonces, las líneas se forman concéntricas, que forman el sistema de Haber u ostión. Y las otras son las intersticiales que relacionan dos sistemas de Haber. Entre ellas tenemos el sistema fundamental verdadero de Poincare o falso de Levi, o el sistema intermedio falso de Levi o falso de Poincare o verdadero de Levi, ¿no? Unas son rectas y otras son curvas. ¿Han visto la de histología? Sí. Es un recordar. Entonces, el hueso se puede formar de dos tipos. Directamente, si a partir del tejido conectivo membranoso, que es a ese tejido se le dice, o esa explicación se le dice de tipo membranosa, la membranosa o desmal, o también se puede formar indirectamente a partir del tejido cartilaginoso, y en este caso la explicación sería tipo cartilaginoso o endocondral. ¿No quiere decir esto? Que puede formar tanto de tejido conectivo como de tejido cartilaginoso. Dependiendo de eso, toman diferentes nombres. Hoy vamos a ver la clasificación endocondral. Vamos a ver que las células mesenquimatosas que vemos acá se comienzan a diferenciar, como vemos acá, en células cartilaginosas llamadas condroblastos y forman una matriz cartilaginosa, como vemos acá, convirtiéndose pues en estas células en condrocitos. ¿Dónde va a ocurrir esto? En los extremos de los huesos largos, en las vértebras, en las costillas, en el cóndilo del maxilar inferior y en la base del cráneo. Son zonas donde se forma hueso a partir del tejido cartilaginoso. Se puede darse de dos formas, ¿no? Ya le dije, bueno, ya lo vimos, retrocedido. Vayamos a ver la clasificación endocondral a través de un modelo cartilaginoso de crecimiento intersticial. Ya le dije pues, que el cartílago se podía formar o se puede dar la mayor cantidad de tejido óseo a través de forma aposicional y de forma intersticial. Hablemos de la forma aposicional. Les había dicho que era a partir de pericondrio, ¿no? Ese pericondrio vamos a ver pues que se va a convertir en periósteo, esta parte externa del cartílago, y ese periósteo pues también va a tener dos zonas, ¿no? La zona externa fibrosa y la zona interna osteógena, ¿no? La osteógena pues está formada por osteoblastos. Y los osteoblastos son los que se van a multiplicar, se van a reproducir para seguir formando hueso. En ese caso sería un crecimiento intersticial a partir del periodo. Pero también sabemos pues, que en este tejido cartilaginoso, estamos hablando de tejido óseo. Pero el cartílago también se puede crecer de forma, lo que les dije, este crecimiento a partir del periósteo es de forma aposicional, ¿ya? Pero el cartílago también se puede reproducir de forma intersticial, es decir, los mismos condrocitos que forman el cartílago se multiplican y comienzan a formar los grupos isogénicos coronarios, axiales, ¿no? Y a partir de eso comienza a crecer el cartílago. En este caso sería pues un crecimiento intersticial. Y sus mismos condrocitos tienen la capacidad de multiplicarse. En cambio, el aposicional es solamente a partir del pericondrio. Vamos a ver las etapas de clasificación endocondral por crecimiento aposicional. Entonces, el pericondrio, que es este que ven ustedes acá, pericondrio fibroso, pericondrio condrógeno, ¿no? Y estas células que se forman en forma de hilera, de grupos axiales, como vemos acá. Entonces se forma hueso, pero de forma membranosa, es decir, se formó a partir del tejido conectivo. El tejido conectivo se
se convirtió en pericondio, y el pericondio comenzó a su crecimiento apófisis. Vamos a ver lo que tiene que resultado. Vamos a ver el detenimiento, cómo se forma esta osificación endocondral en un crecimiento interno. Miren, este es un hueso largo, ¿no? En la diáfisis que vamos a ver, que estos condrocitos que están acá, ¿no? Acá mira, ahí cuando esto en mitosis, se comienzan a multiplicar, ¿no? Y se reproducen en más condrocitos en forma axial. Este es el crecimiento intersticial. Una vez que estos condrocitos toman esta disposición en columna, se llama zona de cartílago seriado. La zona de cartílago seriado. Luego vemos que estos condrocitos comienzan a crecer, ¿no? Se ponen más grandes, como vemos acá. A esta zona le decimos zona de cartílago hipertrofiado. Zona de cartílago hipertrofiado. Estos cartílagos inmediatamente comienzan a producir sustancias, matriz cartilaginosa, ¿no? Y comienzan a formar estas trabéculas que ven ustedes acá. Entonces, una vez que se han formado estas trabéculas, antes que se formen las trabéculas, estos cartílagos hipertrofiados comienzan a producir matriz calcificada, que es lo que se le llama zona de cartílago calcificado, y acá ya vemos las trabéculas. Una vez que ya se forman estas trabéculas, vamos a ver la siguiente. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que en la parte externa del hueso largo aquí, ¿no? Que hay que era el tejido conectivo, esta se convierte en periósteo, ¿ya? Por la inclusión de vasos sanguíneos. Siempre donde hay cartílago y donde entran vasos sanguíneos, ese cartílago inmediatamente comienza a osificarse. Entonces, aquí se comienza a formar hueso en la parte externa por invasión de vasos sanguíneos, se le llaman el manguito de la osificación, ¿no? Es decir, antes que se osifique la parte central, se osificó acá en la parte externa. Pero la entrada de vasos sanguíneos permitió que estos vasos sanguíneos entraran acá, al centro de la diáfisis. Ahora vemos al centro de la diáfisis, y esos vasos sanguíneos que han penetrado al centro de la diáfisis llevan dos tipos de células. ¿Cuáles son esos dos tipos de células? Los osteoclastos. Clastos reabsorben, va a comenzar a reabsorber toda esa matriz calcificada que se formó, ¿no? Dejando espacios libres para que luego por estos mismos vasos entren los osteoblastos. Los osteoblastos que van a formar tejido óseo. Pero una vez que ya han entrado estos vasos sanguíneos con estas células, tanto osteoclastos como osteoblastos, esta zona externa se calcifica y ya no entra más vasos sanguíneos. Entonces, esas células cartilaginosas que quedaban por ahí comienzan a morir por inanición. Es decir, todo el tejido cartilaginoso que estaba en esa zona, la parte central del hueso largo, comienza a morir, ¿no? Y esas zonas que dejan esta célula cartilaginosa es ocupada por tejido óseo. Entonces, así se forma esta osificación de tipo endocondral a partir de los huesos largos. Repito, a ver, para que no se olviden. Primero, estas células cartilaginosas comenzaron a multiplicarse por metástasis, ¿no? Se multiplicaban, luego formaban unos grupos isogénicos axiales en columna, luego se hipertrofiaban, luego se calcificaban y luego producían matriz cartilaginosa. Estamos hablando de cartilaginosa. Mientras que en la parte externa del hueso se forma este manguito de hueso, ¿no? Que a partir del periósteo entran los vasos sanguíneos, atraviesan esto y llegan acá los vasos sanguíneos. Con los osteoclastos comienzan a resolver toda esa matriz cartilaginosa calcificada, dejando espacio libre acá en esta parte central del hueso. ¿Para qué? Para cuando ya entren los vasos que tienen los osteoblastos, comiencen a formar los osteocitos con sus trabéculas óseas. Entonces, esa es la manera, pues, y como se cierra esto y ya no pasan más vasos sanguíneos, ya no hay alimentación para los condrocitos que quedan acá, todos los condrocitos mueren por inanición
y ese espacio es ocupado por el tejido óseo. Entonces, esa es la forma como se forma la osificación endocondral en estos huesos largos. Esto es lo que le decía, ¿no? Los tabiques calcificados que se forman a través de células cartilaginosas. Como mueren estas células cartilaginosas, todo este tejido comienza a ser reemplazado por tejido óseo, a través de las células llamadas osteoblastos. Ya les expliqué esto también. Acá miren. Esto, lo que hemos hablado de esta osificación, se le llama pues el centro primario de osificación. Todo esto es el centro primario de osificación, de esa de acá, formando este hueso. Pero acá, en la epífisis, también se forma otro centro de educación, de osificación. Miren, estos son vasos sanguíneos que también atravesaron la epífisis y todo el tejido cartilaginoso que estaba acá, al entrar a los vasos sanguíneos también se forma hueso acá. Este es el segundo centro de osificación. Entre el segundo centro de osificación y el primer centro de osificación encontramos esta zona de acá, ¿no? Que es lo que hablamos al inicio, que es la placa epifisiaria de crecimiento. Entonces, conforme se va formando hueso acá y se va formando hueso acá, se va reduciendo la placa epifisiaria, llegando más o menos a los 20 años, y esta placa epifisiaria desaparece porque ya se formó todo este hueso, y por lo tanto, la persona ya no puede crecer en altura. La altura de la persona son los huesos largos. Entonces, esto es gracias a esta placa epifisiaria que está entre el centro secundario y el centro primario de osificación. Ya hablamos de la osificación endocondral a partir del tejido cartilaginoso, vamos a hablar ahora de la osificación intramental. El hueso se desarrolla a partir de tejido conectivo, fibroso, ¿no? En vez de hacerlo de tejido cartilaginoso como era el anterior. Se produce una concentración de células mesenquimatosas, ¿no? Acá en el tejido mesenquimatoso. Estas células mesenquimatosas, pues, con la presencia de vasos sanguíneos, un vaso sanguíneo, a la presencia de vasos sanguíneos se van a diferenciar en células llamadas osteoblastos, que son estas que ven ustedes acá. Ya dejaron de ser células mesenquimatosas y se les llaman osteoblastos. Estos osteoblastos se van a rodear una fibra colágena. Esto que ven ustedes acá es una fibra colágena, ¿no? Entonces se ponen alrededor de la fibra colágena los osteoblastos y esta estructura se denomina trabécula directriz. Trabécula directriz. Una vez que se ha formado la trabécula directriz, pues comienza a producir esta sustancia osteoide, como vemos acá. Esto de ver de la sustancia osteoide, y estas células, los osteoblastos, comienzan a quedar incluidas en la sustancia osteoide y toman el nombre de osteocitos, ¿no? Osteocitos, que ya no son osteoblastos, sino osteocitos que quedan dentro de la matriz calcificada o matriz osteoide. Ahora, este tejido, ¿no? Mayormente el tejido conectivo por la cual se formó este hueso, mayormente debe ser reabsorbido, pero al inicio quedan partes, zonas de este tejido no reabsorbido, ¿no? Pero con matriz osteoide, como vemos acá, ¿no? Esto que está más claro. Y este tejido mesenquimatoso no reabsorbido, ¿no? Pero ya vemos que ya tienen células óseas, son osteocitos. A este hueso, que es el primer hueso que se forma, se le conoce como hueso inmaduro, ¿ya? Tiene su nombre, este hueso inmaduro se le denomina hueso reticular. Entonces, este hueso reticular es muy diferente al hueso maduro que vemos acá, es más oscuro. Aquí ya están los osteocitos, ya están sus laminillas óseas, ¿no? Acá todavía hay pocas laminillas óseas. Acá podemos verlo en esta figura mejor. Miren, este es el hueso inmaduro, ¿no? Este más oscuro, ¿ya?
cambio, este de acá más claro es el hueso maduro. Acá ya está el conducto de Fabio, las opciones concéntricas, las líneas concéntricas, las líneas intersticiales. Acá ya es un hueso maduro, un hueso adulto, mientras que este es un hueso reticular, lo llamado también hueso inmaduro. Acá todavía no están muy bien organizadas las laminillas óseas, acá sí. Este es el primer hueso que se va a formar embrionariamente, que es el hueso reticular. Luego ya va a ser reemplazado por este hueso maduro. Pero el primer hueso que se forma embrionariamente es el hueso reticular, que es un hueso inmaduro. Vamos a hablar ahora de las suturas. Suturas y fontanelas. ¿Qué son las suturas y fontanelas? Son áreas de unión de dos huesos, y esta área de unión de dos huesos es un tejido conectivo muy especializado, formado por dos periósteos. Claro, son dos huesos, cada hueso tiene un periósteo. Esa sutura, esa fontanela, pues va a estar formada por dos periósteos. Y estos dos periodos están separados por un tejido conectivo especializado. ¿Para qué se forman este tipo de suturas y fontanelas? Estas persisten para poder incrementar el tamaño del hueso por una acción osteogénica. Porque sabemos que cuando un recién nacido, su cerebro todavía está en formación. Claro, ya las neuronas están formadas, pero conforme crecen los órganos adyacentes al cerebro, también crece el cráneo. Y si esos huesos estarían ya pegados, ya no podría crecer el cráneo. Desde el cráneo de un bebé, de un niño, a un adulto, pues es diferente. ¿Por qué? Porque ha habido crecimiento posterior al nacimiento a través de estas suturas y fontanelas. Entonces vamos a ver cuáles son esas suturas o fontanelas. Cuando se le dice fontanela, es una misma sutura, pero más ampliada, más grande. Son exclusivas del cráneo y cierran en diferentes momentos de la vida postnatal, después del nacimiento. Todas ellas quedan reducidas al final solamente en suturas. Ustedes cuando todavía no llevan anatomía de cabeza y cuello, cuando vean un cráneo, van a ver que entre los huesos hay unas rayitas, ¿no? Esas son, pues, las suturas, ¿no? Inclusive algunos le meten payares, creo, ahí, y cuando se hincha, le echan agua al payar, se hincha el payar y abre todita la calota de la cabeza, ¿no? Y se separan todos los huesos de la cabeza. Luego eso lo van a hacer cuando tienen anatomía de cabeza y cuello. Todas ellas quedarán asociadas a suturas, como les dije, y la función de la sutura es permitir que el cráneo y la cara puedan acomodar los órganos de crecimiento como los ojos y el cerebro. Esto va a ser después del nacimiento, los ojos y el cerebro van a seguir creciendo. Ya. ¿Me pasó una, creo? Sí. Ya. Esta es la sutura, bien. La sutura es un hueso, es otro hueso. La sutura pues tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa mayormente está formada por fibras colágenas, que es todo esto de rosado que vemos ustedes acá, ¿no? Una capa fibrosa que va de un hueso a otro hueso, ¿no? Y también se encuentra en medio, ¿no? En la parte externa del periósteo, y en otra parte también va de un hueso a otro hueso. Esa es la capa externa. En cambio, la capa interna es esta de verde que ven ustedes acá, ¿no? Llamada también capa osteogénica. ¿Por qué? Porque acá en esta parte están los osteoblastos, que es la que permite el crecimiento del hueso. Pues va a correr hacia abajo a lo largo de la sutura, corre hacia abajo y también en ambos huesos, ¿no? De un lado al lado opuesto. Ya tienen dos capas, fibrosa, lo rosado, o fibrosa o externa, ¿no? De rosado, y esta interna osteogénica que es de llave, ¿no? Está muy unida, pues, a estas células llamadas células osteogénicas.
A esta capa también interna se le llama capa de recambio. ¿Por qué? Porque es la que a través de estas células osteogénicas va a ir formando más hueso. La capa interna del pelilloso filoso ubicada en la estructura se denomina capa capsular. Miren, esta capa de aquí, esta que está formada por células, unas células cúbicas, es la capa de recambio. ¿Por qué? Porque a partir de estas células se va a crecer el hueso. Mientras que esto de acá, está más externamente, es la capa capsular. Esta capa capsular, pues, es un tejido celular muy vascularizado. Y esa parte de acá, ya lo morado, es la sutura, que es un tejido conectivo laxo. Ahora miren, esto es de forma gráfica. Ahora acá está de forma histológica. Este es un hueso, este es otro hueso, ¿no? Este es la célula osteogénicas, ¿no? Que va a ser la capa de recambio, ¿no? Y aquí en medio está la sutura, que es un tejido conectivo laxo. Así lo verían ustedes si hubieran histológicamente una sutura. Ahora, vamos a ver cuándo se cierran esas fontanelas, qué tipo de fontanelas tenemos. Mayormente hay fontanelas mediales y fontanelas laterales. Entre las fontanelas mediales tenemos la frontal obregmática, que es esta que ven ustedes acá, ubicada entre los dos huesos frontales, también entre las dos suturas, la coronal, que es esta de acá, y la sagital, que es esta de acá. Esto es la fontanela frontal, o llamada también bregmática. La otra fontanela medial, esta que ven, es la que viene acá, ¿no? Llamada fontanela occipital o lámina. ¿Entre qué huesos está esta fontanela? Se explica entre los dos parietales, que son estos de acá, y el occipital, que está acá. Y entre la estructura también lambdoidea y la estructura sagital. La estructura sagital y la estructura lambdoidea. Ahí se ubica la sutura occipital o lámina. Ambas son mediales. Ahora vamos a ver las estructuras o las fontanelas laterales. Tenemos la fontanela lateral anterolateral, que es esta que ven ustedes acá, o llamada también esfenoidal, o llamada también télica. ¿Dónde está ubicada? Por encima de las alas mayores del hueso efenoides. Y la otra lateral, que es esta que ven ustedes acá, ¿no? Que es la posterolateral, ¿no? Está la parte posterior y lateral, llamada también mastoidea o astérica. Está ubicada entre los parietales que vemos acá, entre el temporal y entre el occipital. Entre esos tres huesos está la fontanela mastoidea o astérica. Entonces, la de adelante es esférica, la de atrás es astérica. Vamos a ver cuándo se cierran estas fontanelas. Por ejemplo, la frontal desaparece a partir del primer año de vida extraordinaria. El año ya se le desapareció la frontal al bebé recién nacido. La occipital va a desaparecer antes, en el segundo mes de vida extrauterina, ¿no? O también puede cerrarse al momento del nacimiento. La primera fontanela que se cierra. La anterolateral, o llamada esfenoidal, o llamada télica, se osifica a los 15 meses de vida, más de un año, ¿no? Y la posterolateral, llamada también mastoidea o astérica, se cierra a partir de los 18 meses de vida, más o menos al año y medio de vida. Eso es bueno que ustedes lo sepan, porque cuando ustedes hacen ortodoncia, ¿no? En niños, muchas veces tienen que ver cómo están esas estructuras, esas fontanelas, porque comienzan a hacer crecimiento de maxilares y todavía esas fontanelas todavía no se han resolvido, pueden hacer que el esfuerzo
que hacen con los brácteos o con los arcos, sea muy fuerte y lesionen esa punta negra. Es bueno que sepan cuándo desaparece para que ustedes puedan hacer un diagnóstico y un tratamiento efectivo. Ahora vayamos a ver en los huesos de la cabeza, ¿no? La formación de los huesos de la cabeza. Hay algunos que se forman de tejido conectivo, de tejido mesenquimatoso, ¿no? A esto se le dice que es una ossificación membranosa, intramembranosa o directa. Otros que se forman a partir de tejido cartilaginoso, que se le dice ossificación indirecta, ¿no? O cartilaginosa o endocondral. Son dos tipos de ossificaciones que se dan con los huesos que se encuentran en la cabeza. Ahora, según su ubicación, ¿no? Se puede clasificar también los huesos de la cabeza. El neurocráneo, que son todos los huesos pues, que forman la calota que protegen el sistema nervioso central. Y viscerocráneo son los huesos de la cara, ¿no? Mayormente todos ellos derivan del mesodermo branquial. Según su ubicación. Y según su osificación, pueden ser condrocráneos, que son huesos que se han formado a partir de tejido cartilaginoso, y osteocráneos, que son huesos de la cabeza que se han formado a partir de una osificación membranosa que tiene tejido conectivo. Hay dos tipos de clasificación. Vamos a hablar primero de los huesos del neurocráneo. Son 8 huesos del neurocráneo. Y vamos a hablar primero de lo que son de ossificación membranosa, es decir, a partir de tejido conectivo. Tenemos el frontal, que es este que ves acá. Cuando inicia su ossificación? En la 9ª semana. ¿Y cuál es el mesodermo persistente? Que si tiene que haber un mesodermo persistente, si no se osifica, es el mesodermo del proceso frontonasal, ¿no? Sabíamos que el proceso frontonasal tenía un origen tanto ectodérmico como mesodérmico, por eso se dice que es ectomesenquimatoso. ¿Por qué? Porque también venían de formarse a partir de las crestas neurales. Otro hueso de la bóveda craneal, que es el parietal, que vemos acá. Ese se inicia de un mes más, es decir, un mes más, se osifica en la 10ª semana, y también igual que el anterior, ¿no? A través del mesodermo del proceso frontonasal y o ectomesénquima de la cresta neutral. Es decir, frontal 9 semanas, parietal 10 semanas. El occipital está acá atrás, ¿ya? El occipital sí, acá hay una diferencia. El occipital tiene doble osificación. Tiene osificación mesenquimatosa y también osificación endocondral. En una parte occipital que es mesenquimatosa y otra parte que es endocondral. Entonces, la porción interparietal, es decir, esta porción de acá que está entre los dos huesos parietales, es de osificación membranosa, inicia su osificación en la 9ª semana, y también con la presencia del mesodermo del proceso frontonasal. Luego tenemos acá el temporal. El temporal, igual que el occipital, también tiene doble osificación. Osificación membranosa y osificación endocondral. ¿Cuál es la que va a tener la osificación membranosa? Es la porción escamosa, ¿no? Pues saben que el temporal tiene su porción escamosa, su porción petrosa y su porción mastoidea, ¿no? Solamente la porción escamosa es de osificación membranosa. Cuando se empieza a osificarse en la 9ª semana, también con el mesodermo del proceso frontonasal. Muy bien, ahora ya vamos a ver los huesos de osificación cartilaginosa también del neurocráneo. Tenemos este huesito de acá, que es el hueso etmoides, que inicia su osificación ya en el 4º mes, ¿no? Y a través de un cartílago, si es cartilaginoso, tiene que haber un cartílago. ¿Cuál es el cartílago persistente? Son dos cartílagos, uno la cápsula nasal, así se llama el cartílago cápsula nasal, y el otro cartílago es el condro etmoides. Pero también tiene que haber tejido conectivo persistente, y el tejido conectivo persistente es el mesodermo branquial. Eso no quiere decir que es de origen
membranoso, como no es cartilaginoso, pues son dos cartílagos. Solamente que tiene que haber la presencia del mesódermo branquial para que se dé la osificación. Otro hueso que es de la base del cráneo es el esfenoides. Todo esto que ustedes ven, ¿no? Tiene la forma de un murciélago este hueso esfenoides. Cuando se osifica, a partir de la 9ª semana, y el cartílago persistente son 3 cartílagos, ¿no? El cartílago hipoficiario, el ala mayor y el ala menor del cartílago hipoficiario. Esas 3 se unen y forman este hueso esfenoides. También tiene que estar el mesodermo branquial como mesodermo preexistente. El otro es el occipital, ¿ya? Pero la porción posterior del occipital, porque ya vieron, la porción interparietal era membranosa, pero la porción posterior, que es esta de acá, sí es cartilaginosa, ¿no? Se osifica a partir de la 9ª semana y el cartílago preexistente, es decir, el cartílago a partir del cual se va a formar esta parte del occipital, se llama cartílago paracordal. Se llama cartílago paracordal. Y también tiene que haber presencia pues, del mesodermo branquial, de la notocorda, puede ser la notocorda que lleva la parte más cefálica, y los somitas occipitales, sobre todo su parte esclerótoma del somita occipital. El otro es el temporal, ¿ya? El temporal ya le dije que tenía 3 porciones, de camosa, ya vimos que era de tejido mesenquimatoso. Ahora, la porción petrosa y mastoidea se forma por tejido cartilaginoso. ¿Cuándo se forma? En el 5º y 6º mes. ¿Cuáles son los cartílagos a partir del cual se forma este hueso? Son el cartílago cápsula nasal y el condro etmoides. Esos 2 cartílagos, cápsula nasal y condro etmoides. También tiene que estar presente el mesodermo branquial. Ahora vamos a hablar sobre la base del cráneo, ¿ya? Todo esto es la base del cráneo, que mayormente es de tipo cartilaginosa, toda la base del cráneo. ¿Quiénes participan en la formación de esta base del cráneo? 3 elementos. Uno, la notocorda, que está acá, esto que ven aquí de dedito punteado, que es la notocorda. 2, el mesodermo branquial, que es el que rodea todo. Y 3, estos somitas occipitales. Son los 4 primeros somitas occipitales, pero el primero involuciona y solamente queda el segundo, tercero y cuarto somita occipital. ¿Cuándo se forma esta base del cráneo? A partir de la 7ª a la 9ª semana, ¿no? Y vamos a ver que se forman a partir de estos cartílagos que ven acá. Hay algunos cartílagos que son mediales, como este, y otros cartílagos que son laterales, como este. Vamos a ver cómo se llaman cada uno de estos cartílagos y qué hueso de la base del cráneo van a formar. Primero hablamos del cartílago paracordal, que es este de verde, ¿no? Es un cartílago medial, como vemos acá. Aparece más o menos en la 7ª semana, ¿no? En el extremo más cefálico de la notocorda, y de acá es la notocorda, el extremo más cefálico. Aparece este cartílago paracordal y más o menos a esta altura era donde se encontraba la neurohipófisis, y también a partir de los 4 somitas, ¿no? En la parte posterior de este cartílago paracordal encontramos los 4 somitas occipitales. Ya les dije que este primero involuciona y sale estos 3. Este cartílago paracordal va a crecer hacia abajo y va a formar el agujero occipital. Acá se hace un agujero occipital cuando el cartílago paracordal se crece y comienza a osificarse. Los primeros sonidos. Otro cartílago medial es el cartílago hipoficiario, este de amarillo que vemos acá. Este está por encima del cartílago paracordal y ya no tiene vinculación con la notocorda, que es esto de azul que está acá. Este cartílago hipoficiario va a formar pues, el hueso
hipoficiario, el cuerpo del hueso hipoficiario, y va a formar la silla turca que está acá, ¿no? Donde se va a alojar pues la hipófisis. Ese es el cartílago hipoficiario, es un cartílago mediano. Otro cartílago mediano es el condromoides, que es este que ves acá. Aparece delante del cartílago hipoficiario y se extiende hasta la región nasal. Es la región nasal. Vamos a ver que comienzan a ser, primero son los cartílagos separados, luego se fusionan, ¿no? Pero al fusionarse va a haber una fusión imperfecta que van a dejar agujeros, ¿no? Donde van a pasar vasos sanguíneos. Pero vamos a ver más posterior cuáles son esos agujeros que se forman cuando no se cierran bien estos cartílagos. Otro cartílago es el cartílago alas menores, que son estos dos de verde, están acá. Son cartílagos laterales, aparecen por delante de las alas mayores, porque son las alas mayores, y pues forman las alas menores del efenoides. Luego tenemos el cartílago auditivo o cápsula óptica, que es este de rosado, que es de acá, son cartílagos laterales. Aparecen al costado del cartílago paracortal, que es este de verde, y pues va a formar la porción petrosa y mastoidea del hueso temporal. Porque ya habían dicho que la escamosa es membranosa, es tipo membranosa, pero esta que se forma a partir de este cartílago auditivo o cápsulas ópticas es endocondral. La parte petrosa y mastoidea del temporal se está formando a partir de este cartílago auditivo o llamado también cápsula óptica. Me he pasado el cartílago alas mayores, que es esta de acá. Son cartílagos laterales, se ubican por delante de los cartílagos paracordales y pues van a formar las alas mayores del efenoide. Ala menor, ala mayor, el cuerpo del efenoide se va a funcionar, vamos a formar todo el hueso llamado efenoide. Los cartílagos nasales, que son estos que están más cefálicos, son azules, pues en el hombre, estos cartílagos es temporal nada más. En el ser humano es temporal porque luego desaparece. Pero, por ejemplo, en los animales se conserva este cartílago nasal y es lo que va a formar el hocico. El hocico del perro, por ejemplo, no se forma a partir de cartílago nasal. En cambio, nosotros desaparece, nosotros no tenemos esta zona muy salida, ¿no? Porque ya ese cartílago nasal desaparece. Ahora vamos a ver los agujeros. Imagínense cuando estudien anatomía del cuello. Estos son todos los cartílagos, pero miren, la falta de fusión completa va a dejar estos agujeritos que vemos acá, ¿no? Y por ahí van a pasar vasos y nervios. Importante saber eso porque cuando ustedes, si alguien va a querer ser cirujano maxilofacial, ¿no? Cuando opere toda la base del cráneo, a veces hay fracturas en la base del cráneo, tienen que saber todos estos agujeros, ¿por qué? Para poder anestesiar estas zonas. Por ahí pasan casi los 12 pares craneales, pasan por estos agujeros. Vamos a ver cada uno por uno. Primero tenemos el agujero óptico, que es este de aquí. Este agujero óptico se forma cuando se fusionan incompletamente los bordes anteriores de la ala menor del efenoide. ¿Qué va a pasar con este agujero óptico? Va a pasar el segundo par craneal, que es el nervio óptico. ¿Ya? Y también va a pasar una arteria llamada la arteria oftalmica. Ambos pasan por este agujero óptico. Luego, más hacia abajo se va a formar una hendidura, ¿no? Que se llama la hendidura esfenoidal. Esta hendidura esfenoidal puede ser formada, pues no va a haber una soldadura completa del efenoides, ¿no?
con el ala menor y con el cartílago hipoficial. Acá se forma una hendidura, acá podemos ver mejor la hendidura. Acá sí pasan 3 o 4 elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 elementos? Es el tercer par, ¿no? Que es el motor ocular común, el cuarto par, que es el patético, el quinto par, que es el trigemio, pero sabemos que el trigemio tiene varias ramas. La rama que pasa por el nivel general es la rama oftálmica, y el sexto par, que es el motor ocular común. Es decir, 4 elementos pasan por esta hendidura que he señalado. Repito, tercero, cuarto, parte del quinto y sexto par craneal pasan por esta hendidura que he señalado. Seguimos bajando y llegamos a otro agujero, que es el agujero redondo mayor, que es este que ven ustedes acá. Este agujero redondo mayor, pues, disculpen, acá está. Este es el agujero, este es el oval, acá es el agujero redondo mayor. El agujero redondo mayor. Este agujero redondo mayor se forma al soldarse los bordes anteriores del ala mayor, es decir, estos bordes, este es el ala mayor, los bordes anteriores va a formar este agujero redondo mayor. ¿Qué va a pasar por ese agujero redondo mayor? Va a pasar el quinto par, pero su rama maxilar superior. Quinto par, su rama maxilar superior. Luego tenemos el agujero oval. Este es el redondo mayor y este es el oval. También se forma, pues, al soldarse incompletamente el ala mayor con la cápsula óptica. De la cápsula óptica, que es el cartílago ala mayor. Se formó este agujero oval. ¿Qué pasa por el agujero oval? Va a pasar, pues, el quinto par, pero su rama maxilar inferior. El quinto par, que es el trigemio, su rama maxilar inferior. Seguimos y llegamos al conducto. Llegamos al conducto auditivo interno, que es este que ven ustedes acá. Este conducto auditivo interno se forma por la falta de soldadura de la cápsula óptica, que es el sector rosado, con el cartílago paracordal, que es el sector verde. Por aquí, por este conducto auditivo interno, va a pasar el séptimo par y el octavo par. El séptimo par sabemos que es el nervio facial y el octavo par que es el nervio auditivo. Pasa por el agujero auditivo interno. Luego tenemos otro agujero que es el agujero rasgado posterior. Hasta el agujero rasgado posterior. Esto se forma, pues, por la falta de soldadura entre el cartílago paracordal, que es esto de verde, ¿no? con la cápsula óptica, que se puede acá en la parte posterior. Por aquí va a pasar el noveno par, ¿no? que es el glosofaringio, el décimo par, que es el vago, y el onceavo par, que es el nervio espinal. Y por último tenemos el agujero cordillero posteriores, que están acá. Está por detrás del agujero occipital, están los cordilleros posteriores. Y por estos cordilleros posteriores pasa el último par, que es el hipogloso, el terceavo par, llamado el hipogloso. Entonces, como ven ustedes, a excepción del primer par, están todos los pares craneales. Acá, en el glósico, el segundo par, en el redondo mayor, el tercero, ¿no? En la hendidura, el cuarto, quinto, sexto, acá en el agujero, este es el agujero carotidio, no, acá no pasa nada. Y acá en el agujero auditivo interno va a estar el octavo auditivo y noveno, y acá ya va a ir el octavo acá, noveno, décimo y onceavo, y acá ya el doceavo. Como ven, acá casi todos los pares craneales.
Ahora, como vemos, una vez que ya se han formado estos cartílagos, comienzan a osificarse y más o menos al tercer mes ya el cráneo que tenía una base cartilaginosa pasa a ser un cráneo protegido óseo. Antes de terminar de constituirse esta base definitiva, ya ha comenzado a formarse el punto de osificación que da como resultado el reemplazo del cartílago por hueso. Ahora vamos a ver cuál es la participación de estos cartílagos en los huesos de la cabeza. Por ejemplo, los cartílagos paracordales son unos cartílagos que vamos a formar justamente con los somitas del hueso occipital, a partir de acá, en la parte posterior que les había dicho que era del tejido cartilaginoso. Los cartílagos hipoficiarios van a formar tanto el ala mayor y el ala menor, van a formar el hueso efenoides, el cartílago condroetmoides va a formar el hueso etmoides, todos son de situación cartilaginosa. El cartílago cápsula óptica va a formar la porción mastoidea y centrosa del temporal, porque la porción escamosa era el tejido mesenquimatoso. Y también esta parte de la cápsula óptica, bueno, ya dije que la parte escamosa es a partir del mesodero. Ahora vamos a ver los huesos del viscerocráneo, es decir, de la cara. Vamos a ver el hueso propio de la nariz, el hueso nasal que es acá. Esto se osifica a partir de la 9ª semana, ¿no? A partir del proceso frontonasal. Todos estos huesos del viscerocráneo que les voy a mencionar son de origen membranoso. A partir de 10 con entonces tenemos el hueso propio de la nariz, que está acá, o hueso nasal, los huesos lacrimales que están acá, que también se forman en la 9ª semana y a partir también del proceso frontonasal, y el hueso Bowman, que es este que ves acá, también a partir de la 9ª semana con osificación, y también el mesodermo del proceso frontonasal. Y los tres huesitos pues son resistidos por la osificación membranosa. También de osificación membranosa tenemos el hueso premaxila, que es la parte anterior del paladar, la premaxila. Acá también tiene la premaxila, el cráneo. Esta premaxila inicia su formación entre la 7ª y 9ª semana y también a partir del proceso frontonasal. Luego tenemos este maxilar superior que ustedes van a trabajar toda su vida, cuando se va a formar a partir de la 8ª y 9ª semana de osificación y a partir del primer arco braquial, ¿no? Ya sabíamos que tanto maxilar superior como maxilar inferior se formaba primer arco braquial, que es el mesodermo del primer arco braquial. Luego tenemos el malar, ¿no? A partir de acá el malar también se forma a partir de la 8ª y 9ª semana y también se forma a partir del primer arco braquial. Luego tenemos los huesos palatinos, que es todo este hueso de acá. Cuando inicia su semana de osificación, inicia pues en la 9ª semana y también se forma a partir del primer arco braquial. Luego tenemos el temporal, porción escamosa que ya lo habíamos visto, también inicia en la 9ª semana y también se forma a partir del primer arco braquial. A ver si me ayuda ahí. El sonido aviso de que se cansó. Gracias. Y también tenemos el maxilar inferior donde también te van a trabajar, ¿no? Que comienza a osificar a partir de la 6ª y 7ª semana. También a partir del proceso maxilar del primer arco braquial. Acá nos está diciendo que el maxilar inferior es de origen, su osificación es de origen membranoso. Pero
Pero cuando veamos en otro capítulo, en otro tema que vamos a ver que no todo el maxilar inferior tiene origen melanoso. Hay porcentajes de cartilaginoso y otros juxtaparacondral, es decir, se dedican a cortar de un cartílago, ¿no? Y paralelo a un cartílago. Eso lo vamos a ver en otro tema más adelante. Por ahora solamente como decir que el melanoso. Entre los huesos fibroclaros también tenemos estos huesitos del oído, ¿no? Tenemos el yunque, ¿no? De acá, y se inicia su formación pues en el tercer mes a partir de un cartílago llamado cartílago cuadrado, ¿no? Y también a través del primer arco. Luego tenemos este de acá, que es el hueso de martillo, también se identifica a partir del tercer mes, también a partir de otro cartílago llamado cartílago de Mecke. Con presencia no sabemos de primer arco branquial. Y por último tenemos el hueso estribo, chiquito de acá, también tiene su dosificación en el tercer mes y a partir de otro cartílago llamado el cartílago de Reich, y con presencia del segundo arco branquial. Luego tenemos este huesito de acá llamado la apófisis estiloides, también se inicia a partir del tercer mes, a partir del cartílago llamado cartílago de Reich y con presencia del segundo arco branquial. Luego tenemos el yódides, ese hueso yódides tiene sus altas mayores, sus altas menores, su parte superior del cuerpo y su parte inferior del cuerpo. Vamos a ver que en el tercer mes el asta menor, que es este de amarillo, y el cuerpo superior, que es de acá, se va a formar, se va a dosificar en el tercer mes a partir del cartílago llamado cartílago de Reich, ¿ya? Con presencia del segundo arco branquial. La otra parte, que es esto de verde, la asta mayor y la porción inferior de su cuerpo, se va a formar también en el tercer mes, pero a partir de otro cartílago que se llama el cartílago del tercer arco branquial, ¿no? Y también se forma a partir del tercer arco branquial. Es decir, hay un cartílago que se llama el tercer arco y también está el tercer arco branquial. Ambos intervienen en la formación tanto de las astas mayores como la parte inferior del cuerpo del hueso yódides. Y ya para vamos a ver las malformaciones congénitas que se dan con el desarrollo del tejido cartilaginoso. Tenemos la acondroplasia, ¿ya? Miren este niño que sufre esta acondroplasia. ¿Qué vamos a ver? Un enanismo, chicos, no crece. Un enanismo rizomélico, quiere decir, cuando hablamos de rizomélico, quiere decir que estas extremidades están pegadas al tronco y a las caderas no desarrollan. Esta parte de acá, esta parte de acá no desarrolla. Hiperlordosis, quiere decir, su columna está incurvada, como vemos acá. Braquidactilia, sus dedos son pequeños. Y macrocefalia, su cráneo es agrandado. Mayormente este problema genético pues, se da pues, por una mutación de unos genes, se llama mutación de nodo. ¿Por qué le llamo mutación de nodo? Porque los padres de ese niño no lo han sufrido, no tienen ese gen. Es un gen nuevo que se produce solamente en el niño. Entonces se le dice que es mutación de nodo. Los padres pueden tener estatura normal, sus huesos normales, pero el hijo le sale con esta mutación del nodo, ¿no? Que es una mutación nueva solamente en él. Entonces, clínicamente vemos como una macrocefalia, un cráneo grande, una frente prominente también, hipoplasia media facial, que es la parte media de la cara, no está desarrollada, un puente nasal deprimido, su mandíbula prominente, mala implantación dentaria, normalmente estos niños tienen apiñamiento dentario y superposición dental, también tienen contractura de codos, acortamiento de dedos, manos incidentes, y las manos con dedos separados, y abdomen prominente, pero bien su inteligencia normal, no también problema en su cerebro.
Se presenta una talla baja en necesidad isomérica, acortamiento de las extremidades y articulaciones hiperlaxas. El esqueleto crece por transformación del cartílago o hueso en sentido vertical, no en sentido horizontal, no en sentido vertical. Miren, en el caso de sexo femenino, esta androplasia, pues aquí las mujeres tienen una peli muy pequeña como vemos acá. Por lo tanto, cuando ellas salen embarazadas no pueden dar a luz, ¿no? El parto normal, pero es muy pequeño. Y en el caso de ellas tienen que hacer pues la cesárea, ¿no? Para el médico tiene que hacer a través de cesárea. También sufren biotitis, odontocistectomía, pérdida de peso, ¿no? Entonces, se le complica bastante a las mujeres más que a los hombres. De las displasias esqueléticas, pues vemos acá, esta es una extremidad normal, miren, casi sus huesos tienen la misma simetría. En cambio, en la rizomeria, cuando no desarrolla, las extremidades están pegadas al tronco, vemos acá el hueso más pequeño, ¿no? El hueso está pegado al tronco, en cambio el otro hueso sí es normal. En la mesomelia es al revés, acá sí el hueso que está pegado al tronco está desarrollado y el que está pegado a la mano es el que no desarrolla. Y la severa micromelia, y si tanto el que está pegado al tronco como está en la parte media como los dedos, menos los tres desarrollan. Mesomelia es esta, quizomelia es esta, mesomelia es esta, mesomelia es esta, y micromelia. Entonces, en esta versión de la displasia, ¿qué es lo que se observa clínicamente? Vamos a ver una macrocefalia, el tamaño del cráneo, una prominencia frontal en la frente, sobresalida, apuntada. Tenemos una deformidad en hoja de trébol, que van a ver en la imagen. Vamos a ver un paladar hendido, ¿no? Mayormente tiene cataratas. La frente prominente, el deprimido, perfil de un feto con displasia tanatofórica. ¿Cuándo decimos tanatofórica? Esto viene de la forma como antes eran los teléfonos, ¿no? Acuérdense ustedes cómo eran los teléfonos antiguos. Igual, los teléfonos antiguos tienen la forma de las extremidades de estas personas. ¿Sí? Así eran los teléfonos antiguos, de esta forma. Igual, esta forma tiene las extremidades inferiores y superiores, ¿no? De forma de teléfono, que se le dice displasia tanatofórica. Ahora, esta displasia puede ser tipo 1 o tipo 2. Cuando es tipo 1, el cráneo es normal, pero los huesos son curvos, ¿no? El tipo 2, el cráneo es en forma de trébol, que se me olvidó poner acá la foto de. El cráneo tiene así esta forma. Acá y acá. Así se forma el cráneo en forma de trébol, ¿no? Y sus fémures son rectos. O sea, puede prestar de tipo 1 o tipo 2. Todos estos son problemas del tema esquelético por su mala formación. Termina así. Este tema, así que va a requerir bastante estudio para su exposición. Yo te dije bien.